muy sencillos de cálculo, ¿no? Y son similares esos que tomamos a los que yo doy en los apuntes del tema 5. Así que bueno, eso. Nada más. Cualquier duda que tengan, incluso antes de que tengamos las clases sincrónicas martes y miércoles, pongan las preguntas en el foro y digamos, yo les puedo contestar antes de que empecemos eso. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Hasta el martes. Yo una pregunta antes que empiece, Pamela. Yo me voy a quedar por escuchar y qué sé yo, porque la idea es que me iba a quedar hasta el final porque iba a presentar el video y lo presenté al principio, el video, y después le voy a subir otro. Pero si yo me tuviera que desconectar, te tengo que poner como anfitriona, perdón. Sí. Disculpe, chicos, pero estoy aprendiendo. Sí, Olga, y por hoy, porque ahí, bueno, yo consulté y me respondieron, por hoy me va a tener que volver si se corta, va a tener que volver a entrar usted. No, igual hoy me voy a quedar, no hay problema. Bien. Igual, aparentemente ya empezamos la semana que viene a tener corrido el Zoom y no se va a cortar. A partir del 1 de octubre es. 1 de octubre, buah. ¿Ya está de anfitriona, Pamela? Ya me fijo. Sí. Perfecto. Así ya comparto. Bueno, buenas noches, que estén bien. Chao, hasta luego. Chao, Chao, Horacio. Chao. Chao, hasta luego. Bueno. A mí me gustaría que se queden todos conectados con la camarita, ¿sí? Porque esta es la parte práctica y está bueno que todo el que quiera preguntar pueda reconocerlo. Perdón, Pamela, en la práctica sí tienen que poner todos en el chat el nombre y apellido para que le tengamos el presente. Bueno, yo voy a repetir muchas cosas que seguramente haya dicho Olga, las voy a pasar rápido así no perdemos mucho tiempo. Esta es una presentación sobre lo que es el sistema de abastecimiento de agua. El sistema está formado por obras, equipos y servicios para abastecer de agua potable una población. El agua que se suministra a la población tiene que reunir características, tiene que tener una adecuada calidad física, química, bacteriológica, y además debe ser provista a la población en cantidad y con la presión suficiente. ¿Sí? A ver si puedo pasar. No. Mira. En la imagen anterior estaban todas las etapas del sistema de abastecimiento de agua, ¿sí? La captación, el transporte, el almacenamiento, la potabilización. En esta imagen y lo mismo, pero yo remarqué la etapa de distribución a la localidad, que es lo que vamos a calcular en el trabajo práctico. ¿Sí? Es lo que nos vamos a dedicar a hacer en el primer trabajo práctico. ¿Y qué es la red de distribución? Es un sistema que no solamente está integrado por cañerías, sino también por piezas de unión y accesorios necesarios para operar la red, ¿no? Y conducir el agua a cada uno de los habitantes de la localidad, garantizando cantidad y presión. Como dijo Olga, las redes pueden ser abiertas o cerradas, ¿sí? Por lo general, las redes abiertas se desarrollan a lo largo de una ruta, de un arroyo, en lugares montañosos con distintos niveles, y se trata de una cañería principal, ¿sí? Como se muestra en esta imagen, como la que mostró también Olga, es una cañería principal donde van a ir empalmadas las cañerías secundarias, ¿sí? Este tipo de cañería presenta dos inconvenientes. Uno es el que mencionó Olga de los puntos muertos, ¿sí? En los extremos de las cañerías secundarias, lo que se hace generalmente es poner hidrantes o válvulas de incendio para que
durante las operaciones de mantenimiento, que se pueden realizar una vez cada tanto, se abran los hidrantes, ¿sí? Y se correr el agua para evitar eso que se genera de los puntos muertos, ¿tá? Y el otro inconveniente que presenta, que es importante, es que si se rompe un tramo de cañería, en este caso si se rompe un tramo de cañería principal, para repararlo yo tengo que dejar fuera de servicio a un sector amplio de la localidad, ¿sí? A ver si puedo dibujar. Si a mí se me rompe acá la cañería, yo tengo que cerrar una válvula que puede que esté ubicada acá, pero todo este sector me queda sin agua, ¿está? Si tuviéramos que elegir, conviene usar redes cerradas, que son las que vamos a calcular en el trabajo práctico, ¿sí? Si sabemos calcular redes cerradas, vamos a poder calcular redes abiertas. Y las redes cerradas, lo que tienen es, a diferencia de las redes abiertas, que podemos garantizar que llegue el agua a una vivienda a través de dos caminos distintos, ¿sí? Como está marcado acá, por este lado o por este lado. Entonces, si se rompe un caño, yo tengo que cortar, si se rompe un caño, yo tengo que cerrar las válvulas en los extremos, ¿sí? Y dejo solo una cuadra sin agua, ¿está? Las redes cerradas se componen de cañerías principales, ¿no? Y de cañerías secundarias. Las cañerías secundarias son estas, ¿no? Las que están dentro de las cañerías principales que rellenan las mallas, ¿no? Y van a ir, como dijo Olga, empalmadas a la cañería principal a través de válvulas esclusas, que me van a permitir abrir o cerrar en caso de que se rompa un caño o haya que hacer algún trabajo. Bien. ¿Un problema para pasarlas? A ver ahí está. Bueno, esto es una imagen de algunas fotos de las cañerías, ¿no? De las principales y las secundarias. Las principales son de diámetros grandes y las secundarias son de diámetro mínimo, como dijo Olga. Para nuestro trabajo práctico vamos a usar PVC de diámetro 63, pero puede que se use cañería de 75 milímetros. Si tuviéramos que hacer un proyecto, tendríamos que ir a la concesionaria del servicio y averiguar cuál es el diámetro mínimo que se usa en la localidad. En Bahía se usa 75 y 90, depende del lugar, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los datos básicos para el cálculo? Muchos ya los dijo Olga, yo no quiero repetir tanto, pero es el periodo de diseño, ¿sí? ¿Qué era el periodo de diseño? El tiempo que va a transcurrir entre la puesta en funcionamiento, no en la fecha de que se hace el proyecto, sino en la fecha en que se pone en funcionamiento la obra, el servicio, y el momento en que, por su uso, por falta de capacidad para prestar un eficiente servicio, hasta esa fecha, ¿no? Se usa, no, o sea, el periodo de diseño es entre 20 y 30 años, ¿sí? La población futura, la cantidad de habitantes al final del periodo de diseño, la dotación futura, que era la cantidad de litros por habitante y por día, al final del periodo de diseño también, ¿no? La ubicación del tanque. En realidad lo importante es el punto de empalme a la red existente o la ubicación del tanque. Si nosotros tuviéramos que hacer la red en una localidad como la de nuestro trabajo práctico, el tanque ya va a estar ubicado, ¿sí? Pero si tuviéramos que hacer el proyecto de una red
para un barrio de la localidad de Bahía Blanca, tenemos que ir a APSA, al concesionario de servicio, y decirle dónde me tengo que empalmar. Y en el punto empalme me van a dar los datos que necesito para el cálculo, ¿sí? Bueno, como dice ahí, si nosotros tuviéramos que proyectar y definir la ubicación del tanque, como recién dijo Olga, tiene que estar en un lugar que tenga una cota altimétrica alta, ¿sí? Que esté en el punto más alto, sería el punto más desfavorable, y explicó por qué, si lo recuerdan, y en un lugar centralizado, y dijo también algo referido al corazón, ¿sí? Que no quiero repetir. Ustedes se acordarán, cualquier cosa pregunta. Otro dato que necesitamos es la presión mínima en la red, es decir, hasta dónde quiero que llegue el agua, ¿sí? Si mínimo una casa de 2 pisos, necesito que tenga 8 metros de columna de agua, ¿sí? Entonces, la presión mínima va a ser, como dijo Olga, 8 metros, o en Bahía, en el trabajo práctico, lo que vamos a usar es 12 metros de columna de agua. 12 metros de columna de agua equivale a 1,2 kg, ¿sí? ¿Y dónde necesito garantizar esa presión mínima? ¿En los puntos más altos o en los puntos más bajos y más alejados? Y ahí se durmieron todos. Ya están cansados y no contestan. En los más bajos y más alejados. En los más bajos y en los más altos y los más alejados. Para Pamela, porque recién vos diciéndolo por ahí, quisiste repetir y dijiste, el punto más desfavorable no es del tanque, el tanque se coloca en el punto más elevado para ahorrar altura de tanque estructuralmente. Y los puntos para el diseño, los puntos más desfavorables son los más alejados y los más altos, porque el agua tiene que subir y entonces tiene que subir en terreno y encima después tiene que tener 8 metros o 12 metros para subir al tanque de la casa. Entonces, los puntos más desfavorables cuando estoy diseñando la red son los más alejados, porque hay más pérdida de carga hasta llegar a ese punto, y los más altos. Y por otro lado, el tanque tiene que estar en un punto elevado, si es posible, o en el más céntrico, pero si tratamos de buscar uno más elevado es porque queremos que se achique el tanque, la altura del tanque, porque estructuralmente se hace más caro. ¿Está? Bien. Profe, una pregunta con respecto a eso. ¿Ahí qué ponderaría usted? ¿Ponerlo centrado o ponerlo más elevado? No pondrá nada porque primero tenés que buscar un terreno que sea fiscal. Después ese terreno seguramente que es el más bajo, es el menos adecuado. Entonces tenés que buscar a ver si podés expropiar algún terreno para poner el tanque. O sea, de lo que tengas disponible, lo más barato y que pueda reunir alguna de las condiciones que dicen. Si fuera el más elevado y encima está el más céntrico, porque el más céntrico lo que te hace es que el corazón esté en el medio y que las cañerías salgan más uniformes hacia afuera totalmente. O sea, eso es ¿por qué más céntrico? Cuanto más céntrico es una malla más homogénea, digamos. La malla externa, la de las cañerías maestras y principales. Si es el punto más elevado, me achica la altura de tanque. Y a veces se hace en ninguno de esos dos lugares porque se lo hace en un lugar cerca del curso de agua donde se captó. Entonces, y depende de lo que vos tengas disponibilidad. Perdón, capaz que la profesora en este momento es Pamela, porque a cargo de la práctica está Pamela, pero una apagada, pero también porque es centralizado, porque como dijo Olga, si lo ponemos en el medio, nos va a dar marcos de malla de diámetros más uniformes, como lo dijo ella. ¿Y eso qué quiere decir? Diámetros que van a variar entre 300, 250. Si yo lo ubico lejos, voy a tener un caño de 600, uno de 500, uno de 400. Imagínense
yo voy al galpón o al almacén donde tengo todos los materiales. Es más fácil tener caños de 200, 250, 300 que tener caños grandes, ¿sí? Y más en localidades chiquitas, como en nuestro ejercicio. Está hablando de que después hay que tener, cuanto más uniforme es la malla, es mejor porque, entonces, primero porque los costos son más baratos, cuanto más caño es más uniforme, te hacen mayor precio, pero aparte, porque vos tenés que tener un stock de reserva de los caños. Claro. Y entonces, si no tenés que tener uno de 500, uno de 300, por si se rompen, tenés que tenerlo, no podés mandarlo a pedir. Bueno, hoy se rompe una del acueducto de los grandes, un diámetro de 300, y si no tenés stock en Bahía Blanca, tenés que pedirlo a Buenos Aires, y hasta que te lo mandan, y vos necesitas arreglarlo hoy el caño. ¿Se entiende? Claro. ¿Te respondimos? Yo lo que quiero preguntar con respecto a eso es ¿cómo queda la previsión para la población futura si en realidad crece más de lo que es el número y vos ya tenés un diámetro de 300, por ejemplo, bajando del... Es que en realidad vos calculás la red para la población futura, lo dije recién. Sí, pero ponele que pase como algo como acá en Bahía, al revés. Viste que acá en Bahía se proyectó como para que en el 2020 haya casi 900.000 personas y seguimos estando en 300. Bueno, imagínate el escenario contrario, en la cual se hubiese proyectado para las 300.000 personas y seamos 900.000. En realidad, vos tenés que, ahora vamos a charlar bien, pero vos tenés que considerar, primero, gastos puntuales. Esos gastos puntuales van a ser futuras ampliaciones. Y segundo, la población que vos vas a tener en cuenta va a ser o a través de como lo vieron en la teoría, a través de cálculos censales, ¿sí? O a través de la densidad poblacional, ¿sí? Hoy por hoy, el anillo de Bahía Blanca quedó chico, ¿sí? Se tiene que pensar en hacer un anillo, ¿sí? Un marco de malla más grande que abarque todo lo que es el periurbano. Voy a dar un caso práctico, porque esto me parece interesante que lo vean prácticamente. También si están escuchando para los cuestionarios. Nosotros tenemos que pensar técnicamente, tratar de averiguar qué industria va a ser, qué sé yo. Vamos a ir a la moneda. Nosotros ponemos una vida útil y puede ser que dure más o que dure menos, porque también puede ser que esta pandemia sea muy cruel y nos deje a los que somos viejitos afuera del sistema, que no estemos más, y entonces hay una reducción en la cantidad de población y va a durar más la red. Pero, la realidad... No se escucha nada ahora. Se corta, ¿eh? No le estamos le cortó a Olga, sí. Sí, se cortó. Bueno, no sé qué querría decir. Ahí capaz que vuelve a entrar. Bueno, seguimos nosotros. Y lo que vamos a usar son los caudales de diseño. ¿Están? Los caudales de diseño, fíjense, la fórmula, ¿sí? La fórmula tiene en cuenta la población futura. Cristian, ¿se entendió lo que hablamos? ¿Contestamos a tu pregunta? Y no. Como que sí, pero no, pero creo que lo iba a terminar de redondear Olga cuando terminara lo que iba a contar, supuse. Pero bueno, igual estamos a tiempo todavía para redondear, así que no hay problema. Bueno, y la fórmula está ahí, es la población futura, la dotación futura, el coeficiente alfa, ¿qué hacía el coeficiente alfa? ¿Se acuerdan? El coeficiente pico lo que hacía era permitirnos, perfecto, al máximo del día de mayor consumo, ¿sí? Yo la red de agua la tengo que calcular con el caudal máximo del día de máxima, porque es la situación más desfavorable. El día de más calor van a abrir todos la canilla, van a necesitar, ese día van a necesitar más agua. Entonces, para ese día lo voy a calcular. Ese coeficiente alfa me permite llevar el caudal medio diario anual al máximo del día de máxima. Y el medio diario anual es población-dotación dividido 86.400. El 86.400 es un pasaje de unidades. Y lo que está ahí son los gastos puntuales, ¿sí? Esto que está acá son los gastos puntuales. Se suman los gastos
por ampliaciones, por gastos por la ubicación de una industria, lo que va a solicitar el consumo de un comercio, algo importante, ¿sí? Sí, sí, decía eso, sí, está bien. Sí, perfecto. No sé si eran 5, pero bueno, era un número, sí. Está muy bien. Nosotros la red la vamos a calcular con un gasto promedio, que se llama gasto hectométrico. ¿Está? Que recién lo mencionó Olga, que consiste en dividir el caudal que consume mi población dividido a la longitud de la cañería, la longitud total de la cañería. Lo vamos a ver más adelante, lo vamos a calcular nosotros. ¿Está? Pero fíjense que este gasto hectométrico no tiene en cuenta los gastos puntuales, ¿sí? Tiene solo en cuenta el caudal que necesita mi población, mis habitantes. Bueno, el tipo de red, que en nuestro caso va a ser cerrada, y el material, que va a ser PVC, con el diámetro mínimo, que es 63. Estos son los datos que tenemos para el ejercicio que vamos a hacer en la práctica. El enunciado del trabajo práctico establece cuáles son los datos para el cálculo. Fíjense, la densidad van a ser 300 habitantes por hectárea, va a haber una dotación futura de 250 litros por habitante y por día, y el coeficiente pico que Olga les dijo, ¿de dónde sacan el coeficiente alfa? El coeficiente alfa sale de esa tablita, yo se las agregué a propósito. Es una tablita que está en el ENOSA que dice para distintos valores de población, de habitantes, qué coeficiente tomar. ¿Está? El alfa 1, el alfa 2 y el alfa. ¿Está? Bueno. Tenemos, fíjense, dos gastos puntuales, el parque industrial y una ampliación. Y además tenemos la longitud de la conexión del tanque, que son 50 metros. Bien, lo primero que tenemos que hacer es decir cómo vamos a definir las mallas, ¿sí? Las mallas están delimitadas por cañerías principales, o cañerías que se llaman también maestras, dentro de las cuales van a estar conectadas las secundarias, ¿sí? Bueno, acá está dibujada en azul un marco de malla, ¿está? Bueno, la reunión termina en 10 minutos, encima Olga es el hospedador, o sea, es el anfitrión. No sé, si ella no, Olga no está. Así que tal vez no podamos seguir. Vamos a aprovechar los 10 minutos. Cualquier cosa intentamos de nuevo conectarnos, ¿está? Bueno. Fíjense, ¿de qué va a depender la extensión de las mallas? ¿Sí? La extensión de las mallas son cuántas cuadras va a haber dentro de la malla. Pueden ser de 3×3 a 6×6. ¿Y de qué va a depender? De la densidad poblacional. ¿Sí? A ver, en Patagonia, para los que viven en Bahía, que es una zona de viviendas únicas, no hay edificios, podemos hacer marcos de malla grandes, porque hay poca densidad, ¿está? Es chica la densidad. En el centro nos conviene hacer, como la densidad es más grande, marcos de malla más chicos. Esto nos va a permitir dos cosas. Primero, hacer marcos con diámetros más uniformes, ¿está? Si nosotros en el centro hacemos una malla grande, vamos a necesitar diámetros más grandes, ¿está? Y si en Patagonia hacemos diámetros muy grandes, nos va a pasar que se va a romper un caño y vamos a dejar varias cuadras sin agua, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, Sí, te entiendo. Supongo que sí, así que sigo. Entonces, una vez que decidimos de cuántas cuadras va a tener nuestro marco de malla, vamos a tener definidas las cañerías principales, ¿sí? Que van a ser los límites de nuestro marco de malla,
y dentro de las cañerías principales van a estar las cañerías secundarias. ¿Sí? Bien. En color Pamela, magenta. una consulta Sí. ahí con eso que vos dijiste del Patagonia. En ese caso, ¿la malla se haría de la misma manera o seguiría la traza que tiene Patagonia? ¿Cuál es la traza que tiene Patagonia? Que es más circular. Más curvas. Sí, Tiene que seguir las curvas de la calle, ¿no? Pero no voy a hacer un marco de malla que sea de todo Patagonia, que de Patagonia debe tener, no sé, 10 cuadras por 20 cuadras, ¿no es cierto? Es muy sí. grande ese marco de malla. Y lo que va a hacer es que si se rompe un cañón, yo voy a dejar 10 cuadras mínimo sin agua. ¿Está? Entonces me conviene hacer marcos de malla más chicos. O sea, en los lugares donde hay poca densidad, me conviene que los marcos de malla sean chicos porque, por ese motivo, para no dejar sin agua a las viviendas. Y en el centro me conviene también que sean chicos para lograr más cañerías de diámetros uniformes. Seba, vos cualquier cosa que quieras agregar, sumá, no hay problema. De acuerdo, no, estoy escuchando. Ahí Olga me llamó, se pudo volver a conectar. Si a Olga se le corta, también puede usar el Zoom mío. Mi Zoom es recurrente, dice clases de consulta Fioto en la última sección de la aula virtual. Está el link de Zoom, es único. No tiene listo. contraseña, no tiene sala de espera, nada. Se puede entrar en cualquier momento. Bueno, entonces Si nos no quiere unimos hablar a de ese canal. Olga, o se le vuelve a cortar, podemos conectarnos por ahí. Listo. Bueno, fíjense que ahora ¿se entendió, Miguel? Sí, sí. No, Lisandro. Está claro. Se entendió. Bien. Fíjense, acá el marco de malla es de 4×6 y acá es de 5×5. La densidad era 300 habitantes por hectárea. No era mucha. En Patagonia la densidad deben ser 150 habitantes por hectárea. Una vez que tenemos delimitada la malla, ¿sí? Esto que está en magenta van a ser los marcos de malla. Lo que voy a ubicar son los puntos de equilibrio, que esto también lo mencionó Olga. Los puntos de equilibrio son puntos teóricos. Se ubican sobre la cañería donde se supone que si yo vengo por un lado, por este lado, y si vengo por este otro, la presión es la misma, es decir, que no saldría, o sea, no saldría caudal. ¿Sí? Es un punto teórico. Miren, yo les voy a mostrar el grafiquito ese que le decía a Olga que muestre. Este es el tanque y este es el punto de equilibrio. Estas que se dibujan acá, que después lo vamos a ver bien, son las piezométricas. Si yo vengo por un camino, por un lado, por el lado de arriba, y acá porque acá estaría el tanque también. Fíjense que A coincide con A. Si vengo por el otro lado, la diferencia, la presión sería la misma. La diferencia es menorómetro, lo vamos a ver después bien cuando calculemos. Pero a eso se refería Olga. ¿Está? Es un punto teórico. ¿Y para qué me sirve? Para definir cuál va a ser el sentido de circulación del agua, ¿sí? Yo voy a decir, y voy a imponer, esto es un cálculo y lo voy a imponer, que el agua va a ir de T a A, de A a B, de B a D, de D al punto de equilibrio. Y ahí se va a quedar. ¿Cuándo? El día de máximo consumo. El agua va a ir de T a A, de A a F, de F a G y de G al punto de equilibrio. ¿Sí? Esa va a ser el sentido de circulación del agua para las condiciones de máximo consumo. ¿Está? Bien. Entonces, como dice ahí en rojo, una vez que definí los puntos de equilibrio, queda determinado el recorrido del agua. ¿Sí? Bien. Los puntos de equilibrio los voy a ubicar en las cañerías principales, ¿sí? En la malla 1 va a estar ubicado acá, y fíjense que en la malla 2 va a estar ubicado acá. Olga dijo también que los puntos de equilibrio a priori los podemos ubicar ¿dónde? A iguales recorridos viniendo de un lado y viniendo del otro, ¿no? Dijo eso.
¿Está? Yo lo refresco. Fíjense que si yo vengo por este lado y vengo por este lado, son recorridos similares. ¿Está? Bueno, y ahora me queda ubicar los nudos. Los nudos son los tramos, ¿sí? Los tramos que voy a calcular de cañerías principales. Las cañerías principales se calculan, las cañerías secundarias se verifican. ¿Dónde voy a ubicar los nudos? Los nudos los voy a ubicar en la unión entre cañerías principales, por ejemplo, en B, ¿sí? En D es una unión entre cañería principal y cañería principal. En los gastos puntuales, en C, porque voy a necesitar, este tramo va a llevar un caudal que incluye el gasto del parque industrial, ¿está? Y donde creo que puede haber un cambio de diámetro, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, el F, punto de equilibrio, decir que es un solo tramo. Pero me conviene dividirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no me va a quedar un tramo, más adelante lo vamos a ver, muy largo con un diámetro grande, ¿sí? Y me conviene que este sea de un diámetro y este que sea de un diámetro más chico. ¿Está? Sí, sí. Ahí dice, los tramos en los puntos de equilibrio conviene que sean largos. También lo vamos a ver más adelante en el cálculo. ¿Está? Bueno. Además de la ubicación de los puntos de equilibrio de la cañería principal, tenemos que ubicar los puntos de equilibrio de la cañería secundaria. ¿Está? Fíjense que a los tramos les voy a asignar un caudal. ¿Está? Este tramo quiero meter en el tema porque se me va a cortar. Este tramo, el de punto de equilibrio, va a llevar un Perdón caudal. que te corte, Pamela, porque queda menos de un minuto. Olga me sigue llamando y ella tiene problemas de conexión. Podemos usar Tu mi Zoom. Zoom. Dale. Se llama Clases de Consulta Fioto y está justo arriba del vínculo que pusieron para la clase de hoy de práctica. Así que cuando se Excelente, corte dale. pueden entrar ahí. Dale, entonces esperamos que se corte y vamos directamente ahí porque por ahí no me quiero quedar con este concepto a medias. Bueno, lo van a encontrar arriba del vínculo de la clase de hoy.